Hola, bienvenido a la asesoría de esta semana. En el tema que nos vamos a enfocar el día de hoy es en la asesoría respecto al tiempo pasado simple. Recuerda que para el tiempo pasado simple aplicamos did cuando son negaciones o preguntas, y cuando son afirmaciones únicamente a nuestro verbo se le añade la letra E y la letra D al finalizar. Y esto ya hace que cambie el tiempo presente al tiempo pasado por lo general, al menos que el verbo sea un verbo irregular. Entonces miremos la estructura de cada una de estas partes de la gramática. Número 1. Oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas dicen que va primero el sujeto, luego el verbo, más ed y el complemento. Esa sería una estructura afirmativa. Por ejemplo, para decir él trabajó en un hotel, en inglés se dice he worked in a hotel. He worked in a hotel. Él trabajó en un hotel. He worked in a hotel. ¿Te das cuenta? Él trabajó en un hotel. He worked in a hotel. El próximo ejemplo es yo escalé una montaña. I climbed a mountain yesterday. ¿Cuándo la escaló? Ayer. I climbed a mountain yesterday. Yo escalé una montaña ayer. Como te puedes dar cuenta, los colores son los mismos colores de la estructura. En primer lugar el sujeto está en blanco, verbo en blanco, más ed, la parte del tiempo pasado. La cambiamos a un color como naranja, rojo. Y luego el complemento, a mountain yesterday, de un tono azulado. Ahora, ¿qué pasa? Son negaciones. Al momento que tú vas a negar, colocas la palabra did más la palabra not. Did not. Por lo tanto, cuando tú tienes el did not, estás realizando una negación en tiempo pasado. Miremos un par de ejemplos. Este acá el ejemplo, él no trabajó en un hotel. He did not work in a hotel. He did not work in a hotel. Él no trabajó en un hotel. Si te das cuenta, el verbo work sigue work, no cambió worked en tiempo pasado con ed al final, porque la palabra did ya está en pasado y absorbe. Ese es el papel que juega como un auxiliar de absorber el tiempo pasado y hacer que los demás verbos queden en su forma normal, en la forma base. Did, luego el not, ya negación del pasado, y el resto es normal. Otro ejemplo es yo no subí a una montaña ayer. I didn't climb a mountain yesterday. Yo no subí una montaña ayer. I didn't climb a mountain yesterday. Luego tenemos el ejemplo de las preguntas en tiempo pasado simple. Son aquellas que necesitan del auxiliar did al principio de la oración, como se escribe en el siguiente patrón. El patrón será did más el sujeto, más el verbo, más el complemento, más el signo de interrogación. Ahora miremos cómo quedó acá. Did he work in a hotel? Did he work in a hotel? Él trabajó en un hotel. Exactamente como lo indicamos. El did, el sujeto, el did en primer lugar, el sujeto he en segundo lugar. Luego el verbo work en su forma base, no cambia absolutamente nada. Y por último el complemento en a hotel y el signo. En un hotel y el signo de pregunta. Otro ejemplo es did I climb a mountain yesterday? Subí una montaña ayer. Did I climb a mountain yesterday? Siempre aplicamos lo mismo, el auxiliar did del pasado, por lo tanto el verbo climb queda en su forma base, exactamente igual. Luego sigue la última parte, que son las WH word. Cuando colocamos las WH word en una pregunta, hacemos information questions, preguntas de información. Y acá miramos el patrón, el mismo de las preguntas normales, solo que al principio añadimos la palabra con WH. Y listo, nada más, nada menos. El primer ejemplo dice, ¿cuándo trabajó él en un hotel? ¿Cuándo trabajó él en un hotel? When did he work in a hotel?
When did he work in a hotel? El when, la palabra con WH, que significa cuándo, y luego la misma parte de la pregunta que habíamos utilizado anteriormente. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, que es ¿por qué yo escalé la montaña ayer? Why did I climb a mountain yesterday? Why did I climb a mountain yesterday? ¿Por qué escalé la montaña ayer? Bueno, creo que con esto ya dejamos más en claro la parte del tiempo pasado. Obviamente, cuando hacemos oraciones con verbos se cambian completamente, como la lista que ya hemos visto, donde, varias listas, donde te das cuenta que el verbo en pasado es de una manera, en presente es de otra manera, e incluso el pasado participio en ocasiones también cambia de otra forma. Sin embargo, para la parte de la gramática que estamos aprendiendo en este momento, únicamente nos interesa el pasado y el presente. El pasado participio se mira ya más a futuro. Ahora miremos qué más tenemos por acá. Y obvio, por supuesto, la única diferencia entre un verbo irregular y un verbo irregular es que los regulares únicamente terminan con ed y los regulares cambian o bien no cambian, permanecen igual que en el presente. El secreto es aprenderlos, memorizarlos, porque no hay otra opción. Poner el empeño, estudiar, repasar, ya que son varios verbos, aprender primero los más importantes y ir avanzando en el camino, en el proceso, hasta llegar a dominarlos, tal vez no todos, pero la mayoría. Videos del tiempo pasado, tuvimos audios, hemos tenido bastantes audios. La escritura, también hemos tenido ya trabajos de escritura. Recuerda que tips importantes a la hora de escribir es, después de cada verbo, colocas una palabra tú para tener otro verbo. Como por ejemplo, yo quiero comer, I want to eat. Yo quiero, I want, luego to eat, comer. Si te das cuenta de la palabra tú, no significa absolutamente nada. Pero hay que colocarla porque la gramática del inglés nos dice coloca un tú entre cada verbo. Van a haber algunas excepciones, pero eso se mira más a futuro. Por el momento lo que nos importa es saber que si hay verbo acá y verbo acá, no puedes conectarlo, sino que en medio tienes que tener un factor como este palito, ¿verdad? Este lapicero, que los una, que va a ser en inglés la palabra tú. Verbo, tú, verbo, ¿sí? Luego estuvimos viendo también nuevo vocabulario. Vimos sustantivos, verbos en pasado, verbos irregulares en pasado, adjetivos, expresiones. Las expresiones, por ejemplo, when were you born, cuando naciste. Si fuera para ella, when was she born, cuando nació. Si fuera para él, when was he born. Por eso, si te das cuenta, aparecen los signos del paréntesis para cambiar e indicar que puedes cambiar esas palabras por otras y hacer una nueva oración, obviamente en el mismo sentido, pero con otros sujetos. Si fuera cuando nacimos, el sujeto we, pronombre personal nosotros, únicamente cambiamos el you por el we y listo. When were we born, cuando nacimos. Y la otra expresión, why don't you start? ¿Por qué no empiezas? Why don't you start? Como puedes ver, en esta parte aplicamos don't, que es la contracción de do not, una oración completamente en tiempo presente. Si hubiera sido en pasado, si la queríamos cambiar a pasado, cambiamos el do por un did. Why didn't you start? ¿Por qué no empezaste? Why didn't you start? ¿Por qué no empezaste? También hemos tenido bastantes audios con ejercicios para poner en práctica el listening. Y la parte de, ¿sabes el secreto para decir las direcciones en inglés? ¿Qué es lo importante acá? Saber partes del vocabulario que es clave. Por ejemplo, zona, en inglés se dice zone, calle, street, avenida, avenue, casa, house, edificio, building, apartamento, apartment. Luego tenemos ejemplo
por así decirlo. El primero es, luego tenemos los ejemplos. El primer ejemplo dice Avenida del Parque 250, 2050 Park Avenue. ¿Por qué el número va en primer lugar? Porque escribe cuál es el número de esa avenida, y todo lo que escriba algo en inglés se coloca antes. Luego parque, porque no es cualquier avenida, sino que la avenida de un parque. 2050 Park Avenue. También, en lugar de decir 2050 Park Avenue, podemos reemplazar el 2000, de decirlo de esta manera, 2015, 250, y decirlo por partes. 250 Park Avenue. El 2 y el 50. 250, 250 Park Avenue, que también es válido. Nuestro siguiente ejemplo es 1456 Green Street, calle Green o calle Verde, 1456. ¿Cómo podemos dividirlo ahí? El 1456 se puede dividir como 1456 Green Street. 1456. Ya queda como 1456. 1456. 1456 y luego Green Street, calle Verde. La calle Green. El siguiente ejemplo en español es apartamento 220, zona 4. Apartamento 220, zona 4. En inglés queda Zone 4 220 apartment. Perfecto, sigamos. Y el último ejemplo dice calle del Parque 1946, que en inglés quedará 1946 Park Street. 1946 Park Street. 1946 Park Street, calle del Parque. O bien puedes decirlo literal, 1846 Park Street, que también es válido. Y vemos otros temas que tenemos por acá. Aprendimos la técnica del brainstorm, que prácticamente consiste en hacer una lluvia de ideas para poder formar un texto, un párrafo. ¿En qué consiste la brainstorm? Por ejemplo, si quieres hablar de un marcador, empiezas a hacer una descripción de todo. El marcador es verde, a green marker. El marcador tiene letras en color negro. It has black letters. Tiene letras negras. El marcador es útil para pintar. It is useful to paint. It is useful to color. Es útil para pintar. Otra opción podría ser The marker has option to use it one more time. El marcador tiene opción para utilizarlo otra vez, una nueva vez. Y así se crean todas las opciones, todo lo que se te ocurra. El marcador se compró en una tienda, el marcador costó tanto. Hablando acerca de aquello a lo que queremos ponerle énfasis, atención en nuestra conversación, en nuestro discurso, en nuestro texto. Principalmente se va a hacer el brainstorm para tener muchas ideas, la lluvia de ideas, y luego ya se empieza a formar párrafos completos. También vimos cómo hacer el brainstorm para pasar el tiempo pasado. Únicamente miramos los factores claves, como los auxiliares, que muchas veces son los que hacen que la oración esté en presente, y los que miramos a pasado. Por ejemplo, cuando es am, is o are, que es el presente del verbo be, el pasado del verbo be, am, is o are cambian a was o were. En vez de am o is, va a ser un was, y en vez de were, y en lugar de are, colocamos were. Y cuando es el tiempo pasado simple, cuando el auxiliar es do, en tiempo pasado es did. En el tiempo presente simple, el auxiliar va a ser do, y el pasado did. Sencillo. Trabajamos bastante listening. Más verbos, vimos mucho más verbos en tiempo pasado, en pasado participio, tuvimos lecturas,
Y las últimas listas de los verbos en estos tiempos del pasado. También tuvimos, conoce las expresiones en inglés para indicar que estás de acuerdo o en desacuerdo. A continuación encontrarás 3 expresiones utilizadas para decir que opinas lo mismo que piensa la otra persona. Y nos aparece un yes, un sí. Número 1, I agree. El I agree se utiliza para decir estoy de acuerdo. I agree. Literal eso significa I, yo y agree, de acuerdo, estoy de acuerdo. Luego está el I think so. Yo creo en esto, yo pienso en esto. Y si le colocamos el tú, también. I think so too. Yo lo creo también, yo lo pienso también. La siguiente expresión es you are right. Tú estás en lo correcto. You're right o you are right. Se lo quieres decir con contracción, ya queda como you're right. O de la forma larga, you are right. Tú estás en lo correcto. Luego tenemos expresiones para indicar que no estamos de acuerdo con ese tema. La primera dice I disagree. Estoy en desacuerdo. I disagree. La siguiente es I don't think so, no lo creo. I don't think so, no lo creo. La tercera es I think you're wrong. Yo pienso que estás equivocado. I think you're wrong. Ese you're puede cambiar a un you are y queda excelente. I think you are wrong. Y la última de esas expresiones es I don't agree. Yo no estoy de acuerdo. I don't agree. Miremos qué más tenemos. Otros listenings para mejorar el audio, en el cual tuvimos el último fue un poco extenso. Prácticamente fue la conversación entre Jack e Ismael acerca del tema de qué película escoger para ir al cine. Y el reto del día era escribir 40 palabras respecto a cuál sería tu película favorita. Igual si quieres dejarlo en los comentarios aquí en el video en YouTube, puedes hacerlo y te podemos evaluar. Bye, see you later. Con esto terminamos la asesoría de esta semana.